seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Hace un tiempo estaba meditando y el Señor me puso esta palabra y así estaba buscando cómo elaborarla y a diferencia de las demás veces voy a empezar el sermón por atrás. Así que la moraleja del sermón y lo fundamental del sermón es que cuando salgamos de aquí salgamos con una convicción, salgamos con una convicción, valga la redundancia, de la presencia del Señor en nuestras vidas. No es cosa cualquiera lo que tenemos. Ya lo voy a empezar al principio. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No es así? Y muchas veces eso lo aplicamos en distintas cosas, objetos, personas, situaciones, cualquier cosa. Muchas veces no le damos una importancia a algo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Por ende, hay cosas en su vida que quizás usted no le está dando la importancia porque se ha vuelto cotidiana y normal. Pero el día que no esté, se dará cuenta. Yo le he titulado, mi esposa lo dijo ahorita, a este sermón, Su Presencia. Su Presencia. Y voy a ir a Éxodo capítulo 33. Voy a leer unos textos ahí. Voy a leer del 1 al 4 y después voy a saltar al 15. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ponga atención, voy a parar un momentito. Fíjense cómo le dijo Dios a Moisés: anda, sube de aquí con el pueblo que tú sacaste. Cuando lo envió, le dijo: quiero que vayas y saques a mi pueblo. Ahora le dice: con el pueblo que tú sacaste. ¿Se da cuenta que la intención del sentido de lo que Dios le está diciendo cambia? A la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí está el motivo por el cual Dios le estaba hablando y le estaba diciendo: al pueblo que tú sacaste, y ya no lo veías como el pueblo de él. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y de aquí voy a saltar al verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y voy a repetir ese texto. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Y yo quiero que usted lo tenga como un lema cuando salgamos de aquí. Si la presencia de Dios no ha de ir y ha de caminar contigo día a día, clama por ella, pero no des un paso más sin la presencia de Dios en tu vida. Mira, la vida de Moisés estuvo marcada por tiempos. Dios marcó la vida de este gran hombre por etapas. Los primeros 40 años, ustedes saben, voy a hacer un recuento, que nació siendo el pueblo de Israel esclavo. Era esclavo Israel en Egipto, y en ese momento en que nace Moisés, el pueblo crecía muy grandemente. Y entonces el faraón dice que tuvo miedo, porque el pueblo de Israel crecía mucho y tuvo miedo de que Israel se fuera a aliar con sus enemigos y teniéndolo dentro de Egipto fueran a levantarse contra él. Y dijo: ok, vamos a hacer algo. Todo niño varón hay que matarlo. Dejen solamente a las hembras, porque los varones eran los que iban a la guerra. Solamente las hembras. Y en medio de eso, Jocabed, que es la mamá de Moisés, tiene a un precioso niño. Y cuando lo tiene, lo van a matar. Ella lo coge y lo pone en una canastita de mimbre,
que por eso es que hoy le ponemos a los niños recién nacidos en un canastico, le llamamos Moisés, lo ponen en una canastica y lo ponen al río, cerca de donde estaba la hija del faraón y se bañaba. Y ella lo coge, lo adopta como su hijo, y por 40 años él se cría en el palacio. Se cría al lado del hombre que había dictado matarlo. Se cría con la mejor educación que había en el mundo en aquel momento. Educación intelectual, educación militar, preparación. Moisés se cría en los primeros 40 años en la élite del mundo conocido. Después de eso, saben la historia, él se da cuenta o reacciona que es un judío y ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos judíos, interviene, mata al egipcio, después se descubre y él sale corriendo. Y se va al desierto. Y en el desierto pasan otros 40 años. Ahora, de estar en la cumbre, pasa al desierto, a la soledad, a pastorear ovejas. Allí se casa, conoce a Séfora, su esposa, tiene hijos y está apacentando. Por 40 años Dios trató con él y lo fue llevando a lo que él quería. Y después ya a los 80 años Dios le dice: ahora quiero que vayas a Egipto y que saques a mi pueblo y lo introduzcas a la tierra que yo le dije a los antepasados que yo le iba a prometer y que yo le iba a dar. Y Moisés sabe eso, llega allí a través de las plagas, la última plaga, saca al pueblo, y los últimos 40 años de la vida de Moisés, por eso fueron marcados 40, y los últimos 40 años fue llevando al pueblo de Israel rumbo a la tierra de Canaán. Todo este tiempo en que Moisés estuvo en el desierto, comenzó a tener importantes momentos con la presencia de Dios. En todo este tiempo comenzó a tener una relación con Dios tan estrecha, que el mismo Dios llegó a decir que no había un hombre tan manso como Moisés. De ser el hombre violento que mató, lo cambió al mismo Dios decir que no había un hombre tan manso como él. Ahora, Moisés estaba respaldado fuertemente por el Señor en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Amén. La presencia, el favor de Dios estaba con él en todo. Cuando lo saca a los israelitas, lo saca de Egipto y llega y comienza el peregrinaje, dice que llegan a la montaña de Oreb. Y allí Dios le dice a Moisés: sube a la montaña porque voy a hablar contigo. Varias veces ocurrió eso. Varias veces Moisés subió a la montaña. Miren, recuerdan que en ese momento tenía 80 años y un poquito más. Y hubo momentos, si usted sigue la lectura, en que varias veces en el día Dios le dijo: sube. Quiere decir que subió a la montaña varias veces. La subí una vez. Empecé de madrugada para llegar a las 7 de la mañana de arriba. Yo no sé cómo Moisés, con 80 y pico de años, podía haber subido a aquella montaña varias veces, porque es bien difícil. Es bien difícil subirla. Pero en un momento determinado, Dios le dice: sube, quiero hablar contigo. Y cuando está allí, dice que los días pasaron varios días. El pueblo se queda abajo, ahora guiado por Aarón, el hermano. Y Moisés delante de la presencia de Dios pasa varios días. ¿Y qué sucede? El pueblo, al ver que Moisés se demoraba, no sabían si era que Moisés había muerto o Dios se lo había llevado. Y entonces comienzan a reclamarle a Aarón y le dicen que le haga un dios, un becerro. Mire, por un momento voy a hacer un paréntesis. Quiero que usted se haga parte de ese pueblo, porque muchas veces nos decimos: ¿cómo es posible? Quiero que usted se meta dentro del pellejo de uno de esos israelitas que estaban allí. Quiero que usted piense que usted vio la mano de Dios obrando para sacarlo de Egipto con 10 plagas. Usted fue testigo de ver cómo Dios convertía el agua en sangre. Usted fue testigo de ver cómo Dios envió una plaga de piojos que consumió Egipto completo. Usted fue testigo de ver cómo Dios llenó la tierra de Egipto de ranas.
fue testigo de todas, fue testigo de que cuando Dios envió su ángel y acabó con todos los primogénitos de Egipto. Mira, usted fue testigo, usted salió con los bolsillos llenos de oro y de plata, porque Dios en una noche le dijo a los egipcios que se lo regalaran todo, y usted salió con los bolsillos llenos de oro y de plata de la tierra de Egipto. Usted fue testigo cuando caminaron y llegaron allí al mar Rojo y pensaban que se iba a ahogar. Usted fue testigo cómo Dios abrió ese mar en dos paredes y usted caminó en seco. Usted fue testigo de ese poder, de ese Dios que le había dicho a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te iba a sacar y te iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora estás en el desierto pidiéndole a alguien que te haga un Dios porque querías tener un ídolo para adorar. Y en una de las debilidades más grandes que tuvo Aarón, se dio al pueblo y construyó un toro de oro. Imagínense qué cantidad de oro había, que dice que fabricó un toro de oro. Y el pueblo dice que se desenfrenó y empezó a adorar al toro. ¿Cómo es posible que tú hayas sido testigo del poder y la mano de Dios y ahora estés adorando un ídolo? Por eso es que Dios dice en su palabra que Él no cambia su gloria por nada ni por nadie. Por eso Dios dice en su palabra que te anhela celosamente. Por eso Dios dice en su palabra que no te arrodilles ante nada ni adores a nadie, solamente a Él. Amén. Y cuando el pueblo comienza a adorar a aquel toro, a aquel becerro, dice que se desenfrenó y comenzaron a reportarse, incluso dice que hubo hasta los días. Y Dios, cuando ve aquello y está en la cima del monte y está hablando con Moisés, le dice: tu pueblo se ha desenfrenado. Tu pueblo se ha desenfrenado. Mira al pueblo que sacaste de Egipto, cómo se ha apartado de mí. Mira a este pueblo cuán duro es. Y dice que cuando Moisés baja y ve aquello, de la rabia cogió las piedras que Dios había escrito y las partió y se las dio. Después tuvo que subir con otras para que Dios las volviera a escribir. Pero déjeme decirle algo: el hacer el becerro tuvo grandes consecuencias para el pueblo de Israel. Cuidado, cuidado. No conviertas nada en idolatría. No pongas a nadie primero que a Dios, porque Dios es insustituible y Dios es celoso. Si no lo hizo con su pueblo, no lo va a permitir con nosotros. No pongas nada ni nadie primero que Dios en tu vida. Y aquello tuvo consecuencias. Y fue ese texto que acabamos de leer. Dios le dijo: mira, yo no voy a ir con ustedes. Yo voy a enviar un ángel que los va a guiar. Ese ángel va a librar la batalla por ustedes. Ese ángel los va a meter a la tierra prometida. Ese ángel los va a cubrir, los va a proteger. Pero yo no. Yo no, porque si yo voy con ustedes los voy a consumir. Vuelvo a advertir: cuidado. Cuidado con nuestras vidas, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Y la Biblia dice que cuando escucharon lo que Dios dijo, dice que de que Dios no iba a estar con ellos, de que no iba a ir su presencia, sino que les iba a enviar un ángel. Dice que se pusieron de luto y el pueblo se vistió de luto. ¿Quiere que les diga una cosa? En mis años de cristiano, nunca he visto a nadie venir de luto a la iglesia porque la presencia de Dios no está con él. El pueblo dice que se vistió de luto porque comenzaron a mostrar con su ropa el luto, porque Dios ya no iba a estar con ellos. Qué diferente fuera si hoy nosotros mostráramos así mismo el luto cuando no sintiéramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Génesis capítulo 28.
relata el suceso de Jacob. Jacob le había robado la progenitura a su hermano Esaú y había escapado y se iba a otra tierra. Y cuando iba en el camino, tiene sueño y se acuesta. Y cuando se acuesta a dormir esa noche, tuvo una visión del trono de Dios. Y Dios le da una revelación. Y cuando se levanta a la mañana siguiente, se da cuenta que Dios está en el asunto y que Dios está allí, hace un voto a Dios. Y es el verso 20 de Génesis 28. Y miren lo que dice Jacob. Y Jacob hizo un voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Jacob iba a emprender el viaje de su vida y se da cuenta que él no quería hacer este viaje si la presencia de Dios no estuviera con él. Dice: yo quiero, Señor, a partir de ahora, en el viaje de mi vida, que tú estés conmigo. Cuán importante y cuán fundamental es que en el viaje de nuestra vida la presencia de Dios nos acompañe constantemente. Mire, podemos tener muchas cosas, podemos tener grandes logros en la vida, pero no valdrían de nada si la presencia de Dios no está con nosotros. Si el respaldo de Dios no está contigo y conmigo. Ahora, pero déjame decirte una cosa. Si la presencia de Dios está contigo, no hay enemigo que se te resista. Y nadie prevalecerá contra ti. Ahora, hoy en día, muchos cambian la presencia de Dios por amuletos. Y llenan la casa de amuletos. Y se ponen la ropa y cosas en un tema de amuletos. Es más, utilizan hasta la Biblia como amuleto. Yo he visto personas que llegan a su casa y tienen la Biblia abierta en el centro de la mesita como si fuera un amuleto. Nunca se cambia de ahí. Como si la Biblia fuera un amuleto. Piensan que eso les va a proteger. Y lo único que te protege a ti y a mí es que la presencia de Dios esté en nosotros, no un amuleto. Amén. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, las cosas cambian. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, todo cambia. Miren lo que ocurrió con Daniel y sus amigos en el capítulo 3 del libro de Daniel, verso 23 al 25. Dice así: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron nombres que le pusieron en sustitución a los nombres hebreos, a Daniel y a sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Déjame hacer el paréntesis. Ellos rehusaron adorar a Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo una estatua y hizo un dictamen que todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar esa estatua que era su imagen. Y estos judíos dijeron: nosotros no nos arrodillamos delante de nadie, solamente delante de Dios. Y los cogieron, los ataron, manos, pies, todo, cabeza y todo, y los metieron en un horno de fuego ardiendo a los tres. Entonces dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, ya no están atados, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, que el fuego no le hace daño, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Cuando la presencia de Dios está contigo, no hay atadura que te controle. Las ataduras se queman, se caen. Cuando la presencia de Dios está contigo, no hay enfermedad, no hay nada que se resista delante de la presencia de Dios. El fuego de la presencia de Dios quema melancolía. El fuego de la presencia de Dios quema depresión. El fuego de la presencia de Dios quema enfermedad. No hay nada que se resista a la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Pero también, cuando tú entras delante de la presencia de Dios, lo que no le agrada a Dios debe de desaparecer de tu vida. Amén. Y también, lo que estaba muerto cobra vida. Amén. Lo que estaba muerto cobra vida. Mira lo que
sucede en Ezequiel capítulo 37, verso 1. Voy a leer algunos versos y lo van a aparecer ahí. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, está escribiendo Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versos 3 y 4. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Versos 9 y 10. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo que esos huesos muertos necesitaban era la presencia de Dios. Hoy en día hay cantidad de personas que están secas, que caminan con esos huecos secos, porque la presencia de Dios no está en ellos. Incluso hay lugares tan secos que se imita la presencia de Dios. Lo que tenemos que buscar no es imitar, es buscar la presencia de Dios. Amén. En nuestras vidas. Amén. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el pueblo de Israel se vistió de luto? Sí, yo sé, porque lo hemos visto, porque Dios les dijo que no iba a estar con ellos. Pero ¿saben qué más representaba eso? Que no era lo mismo que los guiara un ángel a que los guiara la presencia de Dios. Por tres razones rápidamente. La primera razón: los ángeles no pueden perdonar nuestras faltas. Un ángel no puede perdonar. Si la presencia de Dios no está en nosotros, no hay perdón. El ángel no puede perdonar. La diferencia es que el ángel iba a estar con ellos, los iba a guiar, los iba a proteger, iba a conquistar por ellos. Pero no habría perdón para las fallas, porque el ángel no podía perdonar. Quizás en tu vida tú piensas que hoy estás caminando bien. Quizás tú piensas que te va bien. Dios te trajo a este país de libertad. Estás bien profesionalmente, estás bien económicamente, gozas de salud, tienes bien, bendiciones, tienes bienes. Pero déjame decirte, quizás lo que te está guiando es el ángel, no la presencia de Dios. No sé si lo entendieron. No pienses que porque te está yendo y está yendo bien, tienes la presencia de Dios. Quizás es el ángel que te está guiando, pero no la presencia de Dios. Lo segundo, por lo cual era el luto y no era igual la presencia con el ángel, es que los ángeles no conocen la mente y el corazón de Dios. Andarían con alguien el cual no tendría el pleno conocimiento de Dios, porque no era Dios mismo. Todo eso se lo estaban perdiendo por no tener la presencia de Dios. Y tercero, los ángeles no responden a nuestras oraciones. El único que dijo: clama a mí que yo te responderé, fue Jehová de los ejércitos. Amén. El ángel encargado podía guiarle solamente, pero no podía responder las oraciones y clamor de ellos. Salmo 66, verso 18, dice así: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, quiero parar un momento y quiero que usted grabe ese texto. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si mi pecado y tu pecado te rompe la comunión con Dios, si mi pecado y tu pecado alejan la presencia de Dios en nuestra vida, saquemos el pecado. Saquemos el pecado de nuestra vida, porque si no, dice, el Señor no nos va a escuchar, mucho menos va a caminar con nosotros. Y hoy en día hay muchos que viven pensando que la presencia de Dios está con ellos, pero viven una vida llamándose cristiana de pecado.
Hay simplemente un armazón, pero la presencia de Dios no está ahí. Hay simplemente una maña. Las cosas te podrán salir bien, pero eso no quiere decir que la presencia de Dios está contigo. Es solamente el hambre. Mira, Sansón vivía una vida que él pensaba que hiciera lo que hiciera, Dios iba a estar con él. Él pensaba que no importa lo que él hiciera, la presencia de Dios iba a estar con él. Ese grave error se comete hoy en día. Hay personas que piensan que hagan lo que hagan, Dios va a estar con ellos. Hay personas que llamándose cristianos piensan que viviendo la vida que quieran vivir, Dios va a estar con ellos. Eso mismo pensaba Sansón. Sansón pensaba que no importa lo que él hiciera, Dios iba a estar con él. Y Dios le había dado un secreto. Un secreto en el corazón entre él y Dios. Y él cogió y se lo reveló a una filistea, a una que era enemiga del pueblo de Dios. Y cuando lo reveló, mira, literalmente Dios dijo: aquí no tengo nada que hacer, me voy de aquí. Y salió de Sansón. Y cuando Sansón se despertó y vio que estaba rodeado del filisteo, dijo: ahora voy a hacer igual que las demás veces. Y no se dio cuenta que ya la presencia de Dios no estaba en él, lo había abandonado. ¿Cuántos han despertado en un sueño y no se dan cuenta que la presencia de Dios ya no está con ellos? Solamente están las mañas, solamente está la costumbre, pero ya no está la presencia de Dios. Y cuando digo las mañas y la costumbre, digo la maña de llamarse cristiano, la costumbre de venir el domingo a la iglesia, pero no hay presencia de Dios. Mi hermano, tenemos que anhelar la presencia de Dios, pero tiene que salir de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios. Tiene que salir. Ahora, voy terminando, pero quiero que ahora que abra los ojos grandemente y ponga especialmente atención a los sentidos espirituales, porque lo que voy a hablar ahora es bien importante. Y voy de nuevo al capítulo donde empecé, a Éxodo capítulo 33, y voy al verso 7. Y miren lo que dice ahí la palabra. Y Moisés, después que Dios le dice esto, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Primero le cambió el nombre. Ya no era el tabernáculo de Jehová, ahora le puso el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Dónde estaba el tabernáculo antes? Estaba en el centro. Había 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y el tabernáculo estaba en el centro. Si eras parte del pueblo, no tenías que molestarte mucho. Caminabas un poquito hacia el centro y ahí estaba el tabernáculo, estaba la presencia de Dios. Dios dijo: ahora me saca fuera. Fuera. Y el que quiera buscarme, tiene que salir a buscarme. Cuando se pusieron a adorar a un becerro, Dios dijo: yo no voy a estar más en medio de ellos. Y Moisés dice que lo sacó fuera y le cambió el nombre por el tabernáculo de reunión. Y dice el verso 8 y 9: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Cómo cambió todo? Por poner un ídolo. ¿Cómo cambió todo? Por sustituir a Dios. Dios salió del centro, de estar en medio de ellos, ahora estar fuera. Desde ese momento designó que su presencia estaría fuera, y aquel que quisiera su presencia tenía que demostrar que la quería. Tenía que salir fuera del campamento a buscar la presencia de Dios. Antes era fácil, estaba en el centro. Ahora había que demostrar que yo quería la presencia de Dios. Ahora tenía que salir fuera del campamento a buscar la presencia de Dios. Ahora tienes que demostrar
que quieres la presencia de Dios. Ahora tienes que levantarte temprano, tienes que bañarte, tienes que arreglarte, tienes que tomar el carro, tienes que ir a la iglesia y pasar al frente para buscar la presencia de Dios. Ahora hay que demostrar que tenemos la presencia de Dios. Lo que yo no entiendo cómo es que hay muchos que todavía siguen guiándose por forma. Van a la iglesia, pero la presencia de Dios no está ahí. Dios le dijo a Israel: si tú quieres comunión conmigo, sal de ahí y ven afuera a buscarme. Y Dios nos está diciendo: si quieres mi presencia, anhélala, búscala de corazón. Amén. Anhélala y búscala de corazón. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar caer su gloria en aquel que no la quiera. Dios no te va a dar a ti aquello que tú no anheles y tú busques. Dios no te lo va a dar por lindo, bonito que seas. Dios quiere ver que de corazón tú quieres su presencia. Amén. Y yo sé, algunos me dirán: pero pastor, esto es en el Antiguo Testamento. Bueno, mira, vamos a Juan capítulo 4 y mira lo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan del relato de Jacob? Cuando salió huyendo, que robó la progenitura y se acostó y tuvo la revelación. En ese lugar construyeron un pozo. Y le designaron, le pusieron el nombre el pozo de Jacob. Siglos después, Jesús llega a ese pozo para encontrarse con una mujer que vivía allí afuera, cercana, la mujer samaritana. Y en esa conversación que comienza Jesús a hablar con ella, dice en el verso 23 de Juan 4: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre está buscando esa adoración y esos adoradores en espíritu y en verdad, no en forma, no en estereotipo. No es que yo me dé golpes de pecho y me diga que yo soy cristiano. No es forma, es de corazón. Ahora Dios quiere que salgamos del campamento y que busquemos su presencia. Y como el pueblo de Israel dice que se paraba a observar lo que Moisés hacía, hoy en día también hay muchos que son observadores. Observadores nada más de lo que pasa. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, voy terminando si quieres acompañarme, que era la casa de Marta y María, estas dos hermanas tuvieron una actitud diferente. Marta dice que se fue a los trajines de la casa, pero María dijo: no, yo quiero su presencia. Dejó todo y dijo: yo quiero la presencia tuya, Señor. Y allí se puso a los pies del Señor. No es que es una enseñanza del Antiguo Testamento. Dios nos está diciendo hoy que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios nos está diciendo hoy que quiere personas que de verdad y de corazón vayan a sus pies a buscar su presencia. Necesitamos, como iglesia, necesitamos como cuerpo de Cristo tomar esa decisión. La decisión firme que tomó Moisés y decir: Señor, no doy un paso más en mi vida si tu presencia no está conmigo. Amén. Necesitamos como pueblo de Dios pararnos y decir: Señor, a donde quiera que yo vaya, quiero que tu presencia vaya conmigo. Amén. Señor, yo no quiero seguir viviendo mi vida como la he vivido. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Amén. Porque de nada va a importar lo que de aquí en adelante pueda venir, los logros, las dificultades, si la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que tomar esa decisión que dijo Moisés. Señor, si tu presencia no va conmigo, no lo sabemos. No demos un paso más. Unos días antes de Moisés decir esta palabra, había estado, como les dije, en el monte, delante de Dios mismo. Pasó muchos días, semanas, quizás se creen hasta meses, delante de Dios mismo. Tal fue así que dice que cuando bajó del monte, el rostro
brilla de la presencia de Dios. Y tu rostro y mi rostro tiene que resplandecer por estar delante de la presencia de Dios. Porque tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios. Porque si hay algo que en tu vida no le agrada a Dios, la presencia no te va a acompañar. Si Dios no rehusó seguir con el pueblo por la idolatría de un becerro, ¿cuánto más va a rehusar caminar con nosotros por cualquier pecado que haya en nuestra vida? Tenemos que tomar esa decisión. Señor, contigo a donde sea, sin ti a ninguna parte. Pongámonos de pie. ¿Quieres cambio en tu vida? ¿Quieres que las cosas cambien? Busca la presencia de Dios. ¿Te está yendo bien? Gracias a Dios, va bien. No pienses que quizás la presencia Él abre. Busca la presencia de Dios. No demos un paso más sin la presencia de Dios. Estamos ahora como iglesia a punto de dar un paso. Vamos a mudarnos a un lugar que Dios nos ha dado. Y desde ya comienzo a clamar y estoy orando porque antes que ese lugar entremos nosotros, la presencia de Dios esté. Amén. Porque ese lugar esté lleno primero por la presencia de Dios antes que por personas. Amén. Porque si la presencia de Dios no está allí, de nada vale que nosotros vayamos y llenemos ese lugar con muchas personas. La presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. Padre, yo te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por tu pueblo. Padre, juntos clamamos delante de ti que tu presencia, Señor, nos acompañe. Señor, yo quiero clamar por tu pueblo, Señor. Señor, aleja de cada uno de mis hermanos todo aquello que hay en sus vidas que te estorba la presencia tuya, Señor. Señor, todo aquello que no te agrada a ti, Señor, todo becerro, toda idolatría, todo lo que esté primero que ti, Señor, en cada uno de ellos. Señor, aleja todo pecado, Señor, de la vida de ellos, por mínimo, Señor, que sea, para que tu presencia pueda llenarles, Señor. Clamo por tu pueblo, Señor. Clamo por ese lugar que nos has dado, Señor, porque desde ya tu presencia esté allí, guardando, cuidando, Señor, todo, Señor. Porque antes que entremos como iglesia, antes que esas puertas se abran para el primer servicio, Señor, que tu presencia llene ese lugar, Padre. Que podamos caer, Señor, allí llenos por la presencia tuya, Señor, para que después ese lugar sea lleno. No de personas con costumbre, no de personas llenas de idolatría, no de personas llenas de pecado, Señor, sino de personas llenas de tu presencia, con hambre y sed de ti, Señor. Señor, que anhelen buscarte a ti más que todas las cosas, no la falsedad, no la religión. Señor, que alejen de nuestra vida toda costumbre, que dejemos de llamarnos cristianos, sino hijos tuyos, Señor. Que la presencia tuya, Señor, esté con nosotros, que nos llene, Señor. Anhelamos, Señor, así como Moisés, no dar un paso más, Señor, si tú estás con nosotros y que tu presencia nos llegue, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Deseo que Dios le bendiga. Que le dé una semana de bendición. Que el shalom, la paz de Dios esté con usted. Que Dios bendiga su entrada, su salida. Que Dios bendiga su familia. Que Dios bendiga sus finanzas. Que Dios bendiga su intimidad y su matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén.